Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a comenzar con el tema de esta semana. Esta semana se refiere sobre todo a la entrevista. Mejor dicho, perdón, al artículo de prensa. Mil disculpas. Nos hemos dedicado a la redacción en pasado compuesto y en los otros tiempos, pero principalmente los tiempos del pasado como la expresión del punto de vista. En esta semana vamos a dedicarnos a lo que es escribir un artículo de prensa. Dentro de una de sus tareas, si no me recuerdo la de la semana pasada, estuvo el ensayo. El ensayo es diferente de un artículo de prensa. Cierto que en el artículo de prensa se da una opinión al final, pero casi todo es la presentación de un problema, más que la resolución. En el ensayo normalmente se estipula una problemática, de ahí un desarrollo que puede dar pie a la solución de esa problemática y la conclusión, que puede resumir ambas cosas. Sin embargo, en un artículo de prensa se relatan hechos, aunque hay diferentes tipos de artículos de prensa. Entre ellos, bueno, en el aula virtual tienen un enlace al inicio, que es el que los lleva hacia acá. Y aquí tiene varios aspectos que hablan de los puntos que debe contener un artículo de prensa. Ustedes tendrán que publicarlo pues en un Padlet. El Padlet ya está abierto, está aquí. Entonces, literalmente será la publicación de un artículo de prensa sobre este Padlet. Vamos a analizar un poquito el cómo se desarrolla un artículo de prensa. Pero quería quedarme sobre la frase de esta semana, por cierto. Ya casi terminamos las clases, pues ustedes ya están en quinto, ya prácticamente se van. Y lamentablemente ayer tuve una conversación con alguien que en verdad creo que tiene problemas eh, pues en su vida. Entonces, si algún consejo les puedo dar es que si tienen algún tipo de problema, pues se acerquen a alguien por lo menos para tratar de buscar una solución. En estos tiempos creo que se ha vuelto un poquito más complicado el hecho de la lejanía, de no poder distraerse o desahogarse de algún modo con las personas que ustedes estiman. Lo vuelve definitivamente más complicado. Por eso es que esta frase de esta semana, bueno, cobró más sentido aún el día de ayer, que es: la esperanza es un estado, bueno, aquí dice de espíritu, pero podría ser un estado mental. Es una orientación del espíritu y del corazón. No es la convicción de que una cosa tendrá una solución favorable, pero la certidumbre que esta cosa tiene un sentido, sea el que sea. Vaya, a veces las cosas suceden y pues generalmente aquello malo que nos sucede nos sirve para poner las cosas en perspectiva y continuar con lo que estamos haciendo. Todo tiene un sentido, dependiendo de cuál querramos darle. Por eso no es que esperemos que las cosas sean favorables. Y por eso es que dice que es una orientación del espíritu y del corazón. Todo será como ustedes deseen, pero a veces hay que desear las cosas demasiado. Entonces, si tienen algún problema, acérquense con alguien que pueda escucharlos y ayudarles. ¿Ah? Y bueno, regresando a esto. La presentación es la primera parte del artículo. Como ustedes han visto en cualquier artículo de prensa, hay un título, bueno, el título va primero que el subtítulo, por cierto, ¿eh? Un título, un subtítulo, un chapeau, qu'est-ce qu'un chapeau? Bon, c'est le résumé de la información. Voy a descargar el diario del día de hoy para que podamos verlo con más detenimiento. Déjenme ver, yo no. Tous, vamos a bajar Le Monde.
fichier para que lo veamos por partes. Sacar esta. Ok, este es Le Monde de hoy. Perfecto. Ok. L'Union européenne adopte des sanctions contre la Chine, Pékin riposte. Aquí no hay como tal un título y subtítulo, vaya, porque el título tendría que ser de la sección, ¿no? De la sección internacional, pero el subtítulo está bien identificado. El subtítulo vamos a tomarlo como el título del artículo. L'Union européenne adopte des sanctions contre la Chine, Pékin riposte. El chapeau, lo que les comentaba, dice, placé sur subtítulo. Eso quiere decir que va inmediatamente bajo el subtítulo. Es esto, de aquí. Es la información esencial, vaya, es el resumen del resumen del resumen del resumen del artículo. O el tema central sobre el cual se desarrolla. Les mesures de 27, prises au nom des droits de l'homme, constituent une première depuis la place Tiananmen en 1989. Insisto, esto es cultura general. Por ahí investiguen quiénes son los 27, si es que no tienen mucha idea. Y si no, por aquí tal vez en el artículo lo mencione en algún momento. No van a aparecer los 27, pero se van a poder dar una idea de quiénes son los 27. Ok, le corps de l'article. Le corps de l'article, c'est l'article en soi-même, c'est-à-dire tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout ce qu'il y a écrit. Tout ça, c'est l'article. Ok, une fois qu'on passe au plan de l'article, déjà, c'est marqué ici, démarre par une attaque, c'est-à-dire une idée qui va introduire l'exposé. On parlait de ça quand on donnait son avis. Oh, bon, je vous ai dit que tout dialogue a toujours une sorte de structure, c'est-à-dire qu'il y a toujours une introduction, le développement et la conclusion. Ici, quand on va parler d'un thème, on parle de la problématique. On ne pose pas une problématique. C'est la différence de donner son avis. On parle de la problématique en soi-même. Ici, ce n'est pas tel que une proposition, mais c'est l'idée exposée. Por cierto, para sus artículos, quiero pensar que ninguno va a tener la osadía de meterse y tomar un artículo y solo ponerlo, sino que van a redactar el suyo a partir de una noticia verdadera. Dentro de los requisitos aquí, les puse que tiene que ser de carácter internacional y actual. Ustedes van a citar la fuente. La fuente, por ejemplo, si quisieran hacerlo de este artículo, es el diario Le Monde del miércoles 24 de marzo del 2021. Y quienes lo redactan o quién lo redacta. Tendrán que citarlo. Y sí, se dije miércoles 24. En esta página encuentras el diario que va a aparecer al día siguiente, la plana que ya está preparada para el día posterior. Ok. ¿Qué debe de tomar en cuenta este plan del artículo? Esta idea principal responde a estas preguntas. ¿Quién, qué, dónde, cuándo, cómo y por qué? Es como en su presentación, que ya no necesitan que les digan, ok, dime cuántos años tienes, dime en dónde vives, dime cómo te llamas. No, o sea, ustedes llegan y presentan. Aquí igualmente ustedes dicen, ¿quién es el actor principal? Aquí dice, voy a pasar a la primera columna. Dice, Europa
va contra China. ¿Quién? ¿Qué? Pues va contra China. Recourant massivement au nouvel outil de sanction ciblée. ¿Cómo? Por de violación de droits humains. Pourquoi? Qu'elle a mis au point en décembre de 2020, l'Union européenne a en effet adopté lundi 22 mars à Bruxelles. Quand? Où? Bruxelles. Entonces, si se dan cuenta, esto responde a todas estas preguntas. No forzosamente en ese orden, pero sí responde a todas ellas. Ustedes no tienen que preguntar quién hizo qué, a quién, cuándo y por qué. Ya aquí está. Le développement peut être chronologique en suivant la progression temporelle de l'événement, explicatif en indiquant les causes et les conséquences de l'événement. ¿Ok? Puede tener entonces un desarrollo cronológico o bien explicativo. De hecho, podríamos decir que tiene al principio uno cronológico, porque habla desde el diciembre de 2020 en que se pusieron de acuerdo en la Unión Europea y que el 22 de marzo, entonces, en Bruselas fue adoptado. Después explica un poquito el contexto. Dice, l'article s'achève par une chute, por una caída, es decir, una frase percutante qui recoupe souvent l'interrogation, l'exclamation, l'antithèse, la comparaison. ¿Cómo termina el artículo? Dice, interrogado sobre el hecho de que la represión ejercida en Turquía tendría, por tanto, ella también derecho a una examinación, un diplomático buscaba evadir este lunes por la tarde. Aquello que decidimos no es más que un primer paso. Podrá haber otras designaciones. Jueves y viernes, dentro de una nueva cumbre, los dirigentes europeos dedicarán tiempo a este otro dossier, a este otro asunto difícil que representa la relación con Ankara. Si bien no está como forma de interrogación, deja abierta la duda de, pues vaya, ¿cuáles serán las resoluciones que se tomen en esta nueva cumbre? Las reglas de escritura. Buscar simplicidad. El artículo no tiene que tener tanta... olvidé cómo lo decimos en español. Vaya, no debe de estar tan adornado. Debe ser digerible, debe ser... Tecnicismo. No tanto tecnicismo. Los tecnicismos son necesarios para la explicación. Yo no podría explicarte a ti, por ejemplo, cómo funciona un CNC sin explicarte los tecnicismos, sin decirte, mejor dicho, sin hablar, sin mencionar los tecnicismos. Decirte que, por ejemplo, no funciona porque la broca en el eje Z, pues, no sé, en la programación, en la línea 14, hubo una mala instrucción, entonces la broca, en lugar de hacer un barreno, lo único que hizo fue rasgar la superficie del material. Son tecnicismos y no es que esté mal que yo los utilice. De hecho, aquella persona que va a leer un artículo acerca del CNC, pues no debe ignorar a qué se refiere con el CNC. Sin en cambio, si te estoy hablando acerca de lo práctico que puede ser mi lápiz táctil, no puedo decir, bueno, la integridad estructural de este lápiz es algo que tiene una polivalencia, puesto que la textura, o sea, eso no tiene nada que ver con el hecho de cuán útil me es. Cierto que en su raíz puede ser una de las bases el hecho de los materiales, la forma, la textura, el peso, pero esto está de más. Sin en cambio, por ejemplo, cuando te hablaba del CNC, ahí es necesario que utilice los términos técnicos. Si alguien los desconoce, pues entonces el error estaría en la persona que está buscando información acerca de un CNC y que ignora qué es aquello que va a tener necesidad de conocer para comprender el tema. Entonces se trata de que el artículo, si bien tenga tecnicismos, ¿qué podría haber aquí como un tecnicismo? ¿Mm? Ok, por ejemplo, para ustedes es muy fácil escuchar decir que es una violación de derechos humanos, según se entiende. Pero sinceramente, ¿qué es una violación de derechos humanos? ¿Quién puede darme la definición? No lo que piensa que es una violación de los derechos humanos, por ende,
se sobreentiende que una violación de derechos pues transgrede a los derechos, ¿no? ¿Pero en qué sentido? No tiene solo un sentido. Entonces la documentación con respecto a esto pues ya debería ser parte de nosotros, pero es un tecnicismo también. Bueno, decía, busca la simplicidad, frases cortas que contengan una información. Podemos ver que en un artículo hay diferentes extensiones de cada párrafo. Puede haber párrafos muy grandes, puede haber otros párrafos cortos. Se busca que generalmente haya uniformidad. De hecho, dentro de ellas, ven que les decía que aquí, por ejemplo, está el título del artículo, que podría tomarse dentro del diario como un subtítulo. Pero vaya, si lo adoptamos como título del artículo, lo cual va a suceder en su caso, puesto que solo van a redactar uno, pueden tener subtítulos. Estos subtítulos describen una idea principal desarrollada dentro del mismo artículo. Cuando se refiere a que sean frases cortas, pues es que no le pongan palabras de más como lo estaba haciendo con el lápiz táctil. Vayan a lo esencial de la información. Su escrito, si no me recuerdo, le puse instrucciones aquí. No le puse instrucciones. Déjenme ver. No, sí, no aparecen acá. Ok. Al menos 200 palabras. Es corto. Es lo de un ensayo. Su artículo va a ser pequeño. Entonces, el hecho de que ustedes sean precisos y variados puede parecer un poco contradictorio, puesto que la extensión va a ser pequeña. Pueden pasar de las 200 palabras sin ningún problema, por cierto, ¿eh? ¿Por qué hemos visto la narración? Porque literalmente presenta la narración de los hechos, la mayor parte del tiempo, porque se trata de aportar hechos. Por ejemplo, aquí dice, de quoi déclencher la colère des autorités chinoises qui ont rapidement convoqué la représentation de l'Union européenne à Pékin, Nicolas Chapuis. Dans ce communiqué, le ministère chinois des Affaires étrangères rapporte mardi que le numéro 2 de sa diplomatie, Qin Jiang, lui avait signifié que l'Union européenne devait reconnaître la gravité de son erreur et la corriger avant d'endommager davantage les relations avec la Chine. Son hechos. Éveiller la curiosité. L'attaque de l'article a pour fonction d'intéresser le lecteur. Vaya, esto tiene que abrir el apetito. Tu primer artículo te tiene que dar ganas de saber qué es lo que sucede. Te resume qué pasa y te da tentación de saber, ok, ¿y qué pasó? ¿Qué dijo China? Établir en complicité. Faut bien s'adapter a son lecteur type. Vaya, una revista de chismes no tiene nada que ver con un diario internacional y aún así tiene sección de espectáculos, ¿no? Entonces deben adaptarse a su público. El vocabulario, referencias y ejemplos deben ser comprensibles. Si ustedes redactan un artículo para niños, no le van a hablar de un CNC. Van a tomar un tema, no sé, algo de actualidad, no tengo idea de qué sea para los niños ahora. No sé, tal vez Mickey todavía sigue siendo vigente para los pequeños en Disney Channel, entonces, pues van a hacerle referencias, si hacen, por ejemplo, algún pequeño comentario, alguna pequeña broma, tendrán que hacer referencias del mundo de Disney, no podrán utilizar una de Nickelodeon porque podría no ser comprendida y deben además estar relacionadas con su artículo. Diferentes tipos de artículos, aquellos que informan, como este. La breve, que es una petite información en quelques lignes. Puede haber breves, creo que breves están aquí. Sobre todo esta, es que es el resumen de los artículos mayores que puede tener. Pero estos son breves. Una mini noticia que engloba como que lo mismo casi que lleva el subtítulo, justo abajo, y les da el resumen. Los noticiarios en vivo generalmente inclusive se llaman así, las breves. Son pequeñas noticias, sin mayor reportaje, más que una mención.
Los bomberos y la Armada van a abrir 35 grandes centros de vacunación en Francia para respetar el objetivo fijado por el gobierno de 10 millones de primeras inyecciones realizadas para la mitad de abril. Ahí está. Esa es una breve. Ya si ustedes quieren saber más, pues se van a la página 5. Reportaje. Bueno, un reportaje cuenta un evento en el que el periodista estuvo presente. No sé, por ejemplo, no sé si hay alguno por aquí. No lo he leído, como vieron, lo acabo de bajar. Vaya, debería de aparecer en alguna parte, por ejemplo, en aquello que se refiere a cultura. Muy a menudo el periodista pues estuvo presente en un concierto, en una obra de teatro. Mm, no encuentro alguno que corresponda al reportaje. El reportaje se ve más pues en vivo, más en televisión, pero si no es un recito de aquello que sucedió. Es una crítica literaria, por ejemplo, estuve en la obra de, o el viernes pasado se estrenó la obra tal, que contó con la participación de tal, el performance fue tal, la acústica fue tal. Eso sería el reportaje. Una encuesta busca entonces dar un máximo de información sobre un tema. Lo de ustedes, más que otra cosa, podría pasarles que sea un portrait, un artículo acerca de alguien, pero sobre todo que sea más o un reportaje o sí, o un breve, pero vaya, desarrollado, no breve, son 200 palabras. Hay artículos que requieren de una entrevista, de libre opinión, son sondajes sobre todo. Eh, Otros, aquellos en los cuales el periodista está implicado. Pero como ya vieron, se refiere más a manifestaciones públicas. La crónica, eso también es muy usual. La crítica, si hacen algo crítico, yo estaré más que contento, puesto que la crítica lleva un juicio personal, que no sea tanto de un espectáculo, que sea de algo real, insisto, debe de tener carácter internacional y actual. Si pueden hacer un billet, sería la consumación de su aprendizaje del francés, cuando pueden adaptar un espíritu crítico con un sentido del humor, la combinación requiere dominio de la lengua. Tiene entonces, pues, estas características un artículo de prensa. Pueden tomar ejemplo de cualquier artículo de prensa, pueden leer un artículo de prensa y a partir de él redactar el suyo. Pueden hacerlo de cualquier tipo de tema. Fuentes, pues les comentaba en un inicio acerca del link este donde están repertoriados. Aquí pueden buscar los diarios y el que ustedes quieran. El Mundo, La Opinión, Telegram, hay de los más básicos a los más especializados. Hay de fútbol o de deportes, vaya. Hay varios y tienen varias ediciones. Entonces ustedes pueden escoger el que quieran. Me pregunto si tienen alguna pregunta. No, nadie tiene dudas acerca de lo que va a hacer. Grítame, Frida. Ah, no puedo. Claro que sí. Tienes que aprender a modular tu voz, insisto. No es necesario gritar, pero sí hacer que se escuche más. Entonces, ¿nadie tiene ninguna duda acerca de aquello que debe realizar como tarea? Esta es prácticamente su última tarea, ¿eh? A partir de aquí, nada más es la evaluación de su cumplimiento y de aquí, pues en la primera semana, o mejor dicho, la semana regresando de vacaciones, publicaré los nombres de aquellos
Tal vez antes, por cierto. Estaba pensando en hacerlo la siguiente semana, publicar los nombres de aquellas personas que, debido a su incumplimiento o a su bajo desempeño, tendrían que efectuar un trabajo extraordinario. Aquellos que no estén dentro de esa lista, pues estarán libres. Ya prácticamente tendrán desde las vacaciones hasta el final del cuatrimestre para ya estar liberados. Entonces, aquellos que no, pues estaba pensando concederle la oportunidad de hacerlo durante las vacaciones para que regresando a clases, pues se puedan liberar casi que inmediatamente, porque sí me voy a poner bastante crudo con la evaluación de su trabajo suplementario, porque hay muchas personas que se han esforzado por hacerlo, por cumplir, hacerlos bien. Entonces, aquellas personas que no lo han hecho, pues deberían de tener cierto grado de dificultad para poder, pues probar el hecho de su conocimiento o justificar su ausencia. Entonces, échenle ganas en del artículo periodístico. Contará bastante junto con el ensayo anterior, por cierto. Entonces, ¿no tienen ninguna duda? Yo sí, bueno, es pequeñita. ¿Podemos agregar alguna imagen con respecto a...? Claro. Sí, pueden ilustrarlo con una imagen. Mientras ustedes cumplan con el límite de con el mínimo de las 200 palabras, pueden ilustrarlo como cualquier artículo de prensa. Lo veíamos en este que estábamos analizando. El artículo de prensa tiene una imagen para que nos ayudará como que mejor a darle ese recuadro para identificarla. Entonces, sí, sin ningún problema, ¿eh? Aquí. ¿Alguien más? ¿O ya todos saben qué hacer? Es para el viernes, ¿verdad? Hasta el domingo. Les doy. Está abierto. Bueno, está bien. Domingo a las 11:55 está programado para cerrarse. Entonces, tómense su tiempo, tomen en consideración el hecho de que si hay un mínimo de palabras, como dice Dalia, pueden agregarle una imagen para ilustrarlo, para darle mayor realce. La tipografía es importante. Pónganle ustedes que no me interesa tanto el tipo de letra como el tamaño de letra. El título, la frase que va debajo de él y los subtítulos tienen cierto carácter entre la talla de la letra, o sea, el tamaño de la letra, el hecho del remarcado de la letra, o sea, el ponerla en negritas o no. La letra debe ser una letra inteligible, no sé cómo se dice en francés, entendible, no visible. Bueno, de caracteres fáciles para la lectura. Dentro de los caracteres más comunes para la lectura, permítanme tanto, porque aquí tengo los mejores. Déjame tantito. Está en lo que se enciende. Ok, de lo más usual como caracteres para la lectura que presentan, bueno, las fuentes más comunes están, no sé, yo voy porque lo escriban con una fuente que se llama Futura. La fuente Futura es bastante agradable a la lectura, bastante, bueno, creo que no se puede ver. No, porque es blanca y tengo activado esto, permítanme. Déjenme quitar los efectos de fondo para que se vea. Ya es. Aplicar efectos de fondo, sin efectos de fondo. Aplicar. Y creo que ahora sí. Entonces, esta es la fuente Futura. Sé que está al revés, pero vaya. Es una fuente bastante fácil de leer. Me está compartiendo pantalla, Master. No estoy compartiendo pantalla. Les estoy enseñando en la cámara. Bueno, yo no lo veo. ¿Me ven a mí? Sí, yo sí lo veo. Sí, yo sí. No. A mí nada más me aparece la imagen de la... Entonces debe ser tu conexión a internet. Pero bueno, el chiste que utilizarán una fuente que sea bastante reconocible. Les recomiendo entonces Futura. Es muy buena para leer.
De ahí, entonces, quedamos tipografía, tomando en cuenta esos factores, el hecho de que sean negritas, que tienen diferentes tamaños dependiendo de lo que sean. Lo de las columnas, no. O sea, no traten, o no sé si hay algún modelo predeterminado en Word para redactar un artículo, si ustedes quieren que se parezca más a lo que es un diario. Respeten los márgenes. Y recuerden algo también importante. Voy a regresar al diario, permítame, déjame ver dónde está. Tun, 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 tun. Tun, 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 tun. Ok. Recuerden que si lleva, entonces, más abajito, diferente tipo de letra, en negritas, diferente tipo de letra, diferente tipo de letra, el subtítulo inclusive es más pequeño pero en negritas, y lleva el nombre de su autor. Como ustedes empezarán, ¿no? Entonces llevará la fecha y sobre todo su nombre. Esos son pequeños detallitos. Vaya, denle al artículo de prensa el carácter que debe tener en la redacción. Si quieren ponerse más creativos, miren, es muy sencillo. Cualquiera puede bajar un logo, un vector, ponerle un vectorcito, ponerle su fechita, meterlo dentro de la sección que ustedes gusten. Como decía Dalia, con una imagen, puede ser grande, puede ser pequeña, puede ser a color, puede ser en blanco y negro. Háganlo como a ustedes les parezca que se va a ver mejor. Vaya, métanle aquí todas las cualidades que ustedes puedan tener para hacer un trabajo. Y si no tienen duda, podemos dejarlo aquí por el día de hoy. Dijo que se va a subir a Padlet, ¿verdad? Uh-huh. O sea que primero lo escribimos en Word y ya lo subimos a Padlet. Ajá, podrían ponerlo si ustedes gustan como una imagen, podrían redactarlo dentro del mismo Padlet, por eso es que les decía que el hecho del formato de las columnas no es necesario, podrían ilustrarlo dentro del Padlet tan sencillo como poner la imagen como, como parte del encabezado, bueno, de hecho, poner la imagen, poner el encabezado y redactar su artículo hacia abajo sin ningún problema. Podrían anexar un enlace en el mismo Padlet hacia su artículo publicado en un blog, por ejemplo. Podrían anexar en el Padlet un archivo de cualquier tipo que ilustre su artículo. Son libres de hacerlo del modo que a ustedes les parezca pues, más creativo, mejor, correcto, adecuado a lo que ustedes quieren hacer. ¿Ah? Sí, ok, gracias. No, por nada. Aquí. Entonces, ¿alguien más? Callen ahora o hablen para siempre. Perfecto. Entonces, sin más, ahorita subo el video para que tengan lo esencial, por lo menos, de cómo tiene que ser redactado su artículo. El enlace está en el aula virtual para las fases de cómo debe ser desarrollado. Caray, me fui para atrás. Bueno, brevemente, está dentro del aula virtual. Tanto el enlace al Padlet como el enlace a donde está cómo debe desarrollarse y qué contenidos debe tener el artículo. Y aquí está. Ok, ¿no? Entonces, pues sin más, aquí lo dejamos por esta semana. Échenle ganas y pues como ya algunos ya nos los veré durante estas vacaciones, disfruten sus vacaciones. Gracias, igualmente. Cuídese. Gracias. Vacaciones. Uy. Tales.